y posteriormente el Poder Ejecutivo tiene que brindar su acuerdo constitucional. Decíamos, son 6 ya los postulantes, entre ellos está el doctor Linneo Isfrán, él es miembro del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, y justamente ya estamos en línea con el doctor Linneo Isfrán, queremos conversar un poquitito con él sobre esta postulación ya para este proceso de selección para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia. Doctor Linneo Isfrán, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Lucas y Sebastián creo que están Sí, por doctor, así ahí, ¿verdad? mismo estamos aquí con Bueno, buenas tardes Sebastián. a ustedes y para la radio audiencia, perdón, también. Estábamos repasando, doctor, la lista de candidatos y bueno, usted ya se ha presentado, ha arrimado toda la documentación correspondiente al Consejo de la Magistratura y queríamos consultarle también algunas de las ideas, digamos, que usted está teniendo o lo que podría aportar, digamos, en caso de ser seleccionado o de ingresar a la terna, digamos, en primera instancia y después ya en el Congreso, si es que es elegido, para poder, digamos, ir desenvolviendo un trabajo en la máxima instancia judicial. Sí, exactamente. Bueno, como comprenderás, yo hace 36 años estoy en el Poder Judicial y integro un colegiado desde el año 1971, 1989, perdón, 1989, que es la primera vez que fui designado como miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, cuarta sala, y después ya por concurso estuve desde el año 1985, 1900, sí, siempre en la función jurisdiccional, ¿verdad? Porque los tribunales de apelaciones tienen funciones jurisdiccionales, pero en lo que respecta a la Corte, aparte de la jurisdicción, eh, o mejor dicho, aparte de lo jurisdiccional, uno entra ya en la parte también administrativa, o sea, la parte del derecho público. Y bueno, las ideas en realidad uno no puede tener muy claras si realmente no está en el cargo, porque Ujú. ahí recién se presentan los inconvenientes y las situaciones que se tienen que dar para resolver. En lo jurisdiccional yo creo que no tengo mucho que aportar más que lo que es mi sapiencia en materia de derecho constitucional. Yo soy profesor de derecho constitucional, o sea que en ese ámbito creo no voy a tener mucho problema, ¿verdad?, para realizar mis opiniones jurídicas sobre ciertas y determinadas cuestiones. Ahora, en la parte administrativa, sí, yo te diría que te voy a deber un poco mis proyectos, porque realmente no puedo hacer proyectos sobre algo que no conozco en realidad, Claro. cuando uno no está en el cargo, ¿verdad? Pero yo soy magistrado, digamos, por decir una palabra así medio chabacana, de alma, ¿verdad? Ujú. Y entonces creo que tengo la más buena predisposición para cumplir y hacer que la justicia realmente sea una justicia creíble. Yo no quiero hablar de mi actuación en el Poder Judicial, pero creo que me caracterizo por no ser un juez moroso, trato de hacer todo lo que sea más rápido para el justiciable, porque siempre, desde la primera vez que participé en los concursos para ministro de la Corte, siempre dije que para mí el ideal supremo de la justicia es una justicia rápida y justa, justa dentro de la palabra de justicia, ¿verdad? Y bueno, esos son mis parámetros que siempre los he tenido como estandarte, y creo que no voy a variar mucho. Además, yo soy un convencido de que el juez no es un juez impoluto, que uno no puede llegar ni siquiera a mirarlo y menos a tocarlo, ¿verdad? Ujú. Yo soy más de la teoría, porque yo fui profesional y también anduve por los pasillos, hice de las
lo que sufre un profesional cuando no es recibido por un magistrado o un juez. Y bueno, a mí me ha venido siendo muy bien. Cada vez que me llama la gente a pedirme una audiencia, me da un poco de risa, porque y le suelo decir en forma jocosa, yo no doy audiencia, yo recibo a la gente que golpea la puerta de mi despacho, y que creo que es así. Y bueno, soy un poco a lo mejor particular en mi accionar, pero creo que de esa manera estoy cumpliendo no solamente con el justiciable, sino que conmigo mismo, con la obligación que asumo y también con la patria, ¿verdad? Claro, y tocaste un punto muy, muy importante, doctor, que hace referencia a la justicia pronta, a la justicia rápida, digamos que en los últimos tiempos vemos que hay, digamos, no sé si una sensación de demora, como lo diría el ministro Víctor Ríos, pero sí vemos que en algunos casos en la propia Corte Suprema de Justicia se tarda mucho tiempo para que se pueda expedir. Hace poco incluso hablaba el ministro Víctor Ríos de una suerte de ley antichicanas del Congreso retrucaban que de hecho el Poder Judicial se comprometió en hacer algunos cambios en ese proyecto que había derivado y una serie de cuestiones que tienen que ver con el tema de la mora judicial, doctor. En ese sentido te consulto, ¿cómo ves a la Corte, cómo ves a la Corte en el tema de la expedición de resoluciones, en el tema de la mora judicial y cómo, digamos, podrías aportar a mejorar, digamos, esa situación en caso de que veas una mora, digamos, que exista dentro de la máxima instancia judicial a estas alturas? Sí, yo creo haberte dicho que integro siempre un colegiado, integré siempre un colegiado. Y en muchos casos, en muchas ocasiones, tuve compañeros que eran inclusive más rápidos que yo y algunos más Ujú. lentos que yo. Eh, Eso vos sabés que es una cuestión de personalidad, de referente objetivamente a la persona en su accionar. Yo si llego a acceder, ¿verdad? Obviamente es un ideal que tengo, ¿verdad? Yo trabajaría para que en mi despacho te pueda decir en la próxima entrevista que vos me hagas, yo no tengo ni un expediente que tengo que hacer fuera de plazo, Sí. ¿verdad? Esto me trae a la memoria, yo cuando ingresé al Poder Judicial, ingresé a un juzgado de primera instancia, donde le suplí a un ex juez que lastimosamente falleció. Y mientras se hace el proceso de nombramiento, qué sé yo, se tardó aproximadamente eh, entre 4 y 5 meses. Eh, en conclusión, entré al despacho y te puedo comentar que casi me desmayé porque encontré expedientes hasta el techo A la pucha. en estado de sentencia. Ujú. Y yo dije, bueno, para mí, o tengo dos cosas que hacer. O salgo rajando de acá o me siento a trabajar. Y no salí rajando y me puse a trabajar. Y con gran satisfacción te puedo decir que en 2 años mi juzgado estaba al día. Eh, eh, Encima tuve un consejo porque yo le hice esa queja al entonces presidente de la Corte, el doctor Luis María Reaña. Me dijo, doctor, yo me voy a morir acá con Ujú. tantos expedientes, no sé qué voy a hacer. Tengo que trabajar en el tribunal, en mi casa, en la iglesia, donde yo me voy, tengo que llevar un expediente. Me dijo, se hace lo que humanamente se pueda y vas a ver que vas a poder solucionar todo. No te recomiendo que lleves expediente a tu casa, salvo algunos muy contados, muy antiguos, porque realmente te vas a morir si te estresas y ¿sabes lo que vas a ganar? Una Ujú. corona de flores que te voy a mandar a vos. Así Mm. que ponete las pilas. Yo sé que vos sos trabajador. Y bueno, y trabajé, en realidad trabajé en el tribunal, nunca traje un expediente a mi casa, de mañana y de tarde. Y logré hacer, obviamente no lo hice solo, ¿verdad? Tenía gente que me ayudaba, mi secretario, Claro, gente que me ayudaba. Yo no soy Superman, no sé claro, si me doctor. explico, ¿verdad? Pero y hoy por hoy yo creo que la Corte tiene mucho material también, tenemos muchos relatores. Es cuestión de controlar
y darle las pautas de cómo se va a hacer. Y actualmente mismo, yo, con mis relatores, que yo tengo 4, dividimos los expedientes en fáciles, esos que son de cajón, digamos, y los que son más difíciles que dejamos porque hay que Tomarse prestarle el tiempo, mayor ¿verdad? atención. Sí, Y tomarse el tiempo y prestarle mayor atención y estudiar un poco más, porque siempre hay que repasar el Código Civil o claro. la Constitución Nacional, siempre hay que estar, uno no puede decir que se acuerda de todo, ¿verdad? Entonces, Ujú. te puedo decir que sí, no te quiero decir hoy que no tengo ningún expediente porque tenemos algunos expedientes delicados que le presto mayor atención, entonces se tarda un poquitito más, pero en la gran mayoría, si hacemos un inventario, estaría atrasado 4 o 5 Ujú. expedientes, no sé cuántos, no son muchos que si me siento una tarde a trabajar, Que en te digo resuelvo todo, no claro, en el resuelvo fuero todo. civil, 3, 4 expedientes no son prácticamente nada, doctor, comparando con No, no la son carga de nada, no trabajo son. que tienen, ¿verdad? Y no son nada, pero son muchos también, porque vos Sí. sabés que el fuero civil hay que utilizar mucho el Ujú. razonamiento, mucho la práctica, muchas cosas también que están en juego. Y bueno, tratamos siempre de hacer lo mejor posible porque el juez pues habla por su sentencia. Entonces, si yo hablo mal, quiere decir que estoy mal, quiere decir que no conozco la ley. En- y eso es muy delicado, ¿verdad? El juez siempre no puede dar esa falta porque eso sería un descreimiento y una inseguridad jurídica que no lleva a nada. Totalmente, doctor. Ahora, ¿se puede decir entonces, no dijiste recién que la Corte tiene, digamos, mucho material y cuenta con una cantidad interesante de funcionarios? Entonces, ¿podemos decir, doctor, que eliminar la mora judicial podría ser una cuestión de voluntad también por parte de los magistrados, ¿verdad? Del propio sistema en sí. Exactamente. Yo por eso te digo, yo hablo por mí mismo. Yo no voy a entrar ahí a la Corte a decirle a mis compañeros, trabaja vos, o porque yo trabajo, ¿verdad? Yo trabajaré y cada uno tiene que ser responsable de sus actos, ¿verdad? Y como te digo, no sé yo con exactitud cuántos relatores tiene cada ministro de la Corte, Ujú. pero con que tengamos 5 o 6 o 10, qué sé yo, no sé cuántos, creo que es suficiente para trabajar y ponernos al día, porque yo no conozco en puridad, porque nunca fui ministro, por supuesto, ¿verdad? Saber si cuántos expedientes realmente tienen el ministro a quien yo le voy a reemplazar, cuánto está atrasado. Ahí me llegó la sorpresa que tengo una sala limpia, ¿verdad? Ujú. Entonces, no te podría decir con esa actitud porque obviamente yo voy a hacer eh, 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 un inventario bien hecho y en consecuencia, una vez terminado el inventario, y me podría trabajar, que es lo único que yo sé hacer. Buenas tardes, doctor. Te saluda Sebastián Saavedra. Para ir finalizando ya Hola Sebastián, con ¿cómo esta estás? entrevista, te quería Sí. preguntar un poco más, una opinión personal respecto a la confianza que se ha perdido o manifiesta una parte de la ciudadanía que se ha perdido respecto a lo acontecido con el ministro Fretes y una opinión personal respecto a eso y a la imagen que afecta al Poder Judicial en sí. Bueno, yo personalmente te podría decir que tengo información solamente de la prensa, yo no conozco en puridad de su accionar, pero todos los actos que impliquen alguna sospecha de corrupción o alguna sospecha de actuar mal, eh, indudablemente perjudican a la imagen del Poder Judicial en su totalidad. Eh, porque yo suelo decir que el espejo del Poder Judicial es justamente la parte eh, penal, ¿verdad? Ujú. Y imagínate, cuando un juez penal hace mal su trabajo, nos involucran a todos nosotros, a todos los que Sí. nos esmeramos en la parte civil, niñez. Nunca se pondera o cuestionan los fallos civiles
de la niñez, de contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, siempre se condena ¿cómo se llama?, a la parte penal, a los jueces o tribunales penales, ¿verdad? Y dentro de ese ejemplo, obviamente el espejo del Poder Judicial son los ministros. Entonces, cualquier acción que se dé una imagen una mala imagen de su accionar como ministro, indudablemente, personalmente yo creo que nos perjudica a todos, ¿verdad? No solamente a la persona, sino que nos involucramos todos. Y eso es lo que precisamente uno trata de buscar, ¿verdad? Limpiar esa cara, ¿verdad? Para que en el futuro la ciudadanía crea en los ministros de la Corte y sepa que realmente algunos tenemos buenas intenciones y si los otros actúan de mala manera, y bueno, es cierto, nos perjudica, pero creo que con las acciones personales uno va limpiando un poco esa imagen o esa mala imagen que se suele tener de los ministros de la Corte, ¿verdad? Totalmente, doctor. Y antes de cerrar, también quería hacer esta consulta. El otro día conversábamos con el doctor Alejandro Martín Ábalos, que también es un camarista, en este caso, miembro del Tribunal de Cuentas, que también ha presentado su postulación para la Corte. Y él nos decía que también los ministros de Corte tendrían que estar sujetos a esas auditorías que se ordenan en algunas ocasiones, en algunos casos en los que o prescribió la causa o se extinguió o podría haber una mala actuación de algún magistrado, pero decíamos, en algunos casos los propios ministros de Corte tardan mucho tiempo en expedirse sobre un expediente, incluso años en ocasiones, pero ellos no son incluidos en las auditorías. Y nos decía el doctor Alejandro Ábalos que tendrían que ser también ellos incluidos en estas auditorías, y en ese sentido te consulto si coincidís o no con esa posición, doctor. Totalmente. Y te digo más, comparto totalmente lo que dice el doctor Ábalos. Porque yo recibí la educación de que todo comienza por la cabeza, ¿verdad? O sea que no puede ser que se nos exijan a nosotros auditorías y ellos mismos rehúyen a ser auditados, ¿verdad? Porque el ejemplo comienza por la cabeza, eso es lo que no me parece. El ejemplo comienza por la cabeza. Entonces, si la cabeza no funciona, tampoco va a funcionar el cuerpo. Y yo soy, y creo que una de las propuestas que haría en caso de ser ministro es que nosotros, los propios ministros, pidamos nuestras auditorías en forma particular y dar a conocer. Con eso no quiero decir que le quiera involucrar el que no quiera dar su auditoría. Yo no soy quien para obligarle, pero yo por lo menos estaría en condiciones de ser auditado, de ser auditada mi gestión, porque no tenemos nada que esconder. Nosotros, si somos elegidos para trabajar, y si nos auditamos nosotros mismos, es una buena imagen para el Poder Judicial. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Martín Ábalos, totalmente. Doctor Linneo Infran, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo, y bueno, que esta postulación sea con éxito, doctor, ¿eh? Bueno, ojalá sea así. Dios dirá si va a ser o no así. Muchas gracias a ustedes por acordarse de mí. Muy amable, doctor. Muchas gracias a usted. Hasta luego, Gracias doctor. a ustedes. Adiós. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, así estábamos conversando con el camarista en lo civil y comercial, el doctor Linneo Infran, que está postulándose nuevamente para poder acceder a un cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia, recordando que él en su momento llegó a ser ternado, llegó a ser elegido incluso por el Senado en un momento dado, pero no tuvo el acuerdo del Ejecutivo. Entonces, por lo tanto,